Bienvenidos a todos Geopolítica. Hoy además tenemos el gusto de contar, nos ha costado la pelea, pero tenemos el gusto de contar con algunos invitados presenciales que no hayan pasado por este plató y que pues me va a ser agradable saludar en breve. Antes, si me permiten, y por actualizarles como siempre el punto de la información, a estas horas Dmytro Kuleba, el ministro de Exteriores ucraniano, lo que está es hablando ya no de la presa, que de pronto hay como un cierto olvido, pero sí de las consecuencias de lo mismo. Sobre si quiere investigar o no, Turquía acaba de proponer una comisión de investigación en la que pide a Rusia y a Ucrania concretamente que refuercen ese papel de neutralidad de Naciones Unidas y que permitan que haya una comisión de investigación acerca de la voladura de esa presa en Kajovka. Dicho esto, Ucrania ya está hablando de otros asuntos. Es verdad que el asunto de las inundaciones está sirviendo para que Kuleba haya dicho que hay que tener ahora cuidado porque hay minas que está sacando a flote precisamente todas estas inundaciones y que podría estar literalmente flotando en el agua. Pero se ha puesto a hablar ya de cuál va a ser el siguiente paso de Ucrania, ha dicho Kuleba, tras la victoria en el plano militar contra Rusia en Ucrania, y es reabrir las embajadas, hasta 10 embajadas en África. En eso está ahora mismo Ucrania. Y mientras tanto, en realidad, todos los demás siguen mirando a la presa. De hecho, Vladimir Putin ha hablado sobre este asunto diciendo que es un acto de barbarie por parte de Ucrania, mientras unos y otros dirimen si, más allá de lo ocurrido ahí, va a terminar o no de haber un proceso de paz sensato, real y que acojan ambas partes. En eso está el Vaticano, que ahora viaja a Moscú tras ese encuentro con el gobierno de Zelensky. Y en eso está también, entre otras cosas, Brasil, que tiene su propio proyecto y que también ha propuesto la paz. Al respecto, y por si el posicionamiento de Brasil iba en exceso con Rusia, le han preguntado a Josep Borrell, el alto representante de Exteriores de la Unión Europea, que qué piensa sobre la posición de Brasil en este asunto, y lo que ha dicho es que para Europa, en realidad, Brasil ya ha hablado alto y claro, y les ha quedado muy claro, porque dicen que así lo han trasladado, que condenan y que están en contra de la invasión de Rusia de Ucrania. En ese marco, y así dicho. Si me permiten, vamos con lo que íbamos y con los placeres personales. Ezequiel Vistoletti, doctor en Ciencia Política, profesor en Relaciones Internacionales en Alemania. ¿Qué tal, José? Un placer. ¿Cómo está? Todo bien, más que bien. Bienvenido. Que además hoy contamos con él aquí. Creo que al otro lado, quien está, no sé si está todo el mundo, porque hoy tenemos el gusto de contar con Ezequiel, pero tenemos el placer además de contar con grandes analistas profesionales de este asunto. Fernando Moragón, experto en geopolítica especializado en Rusia, Asia Central y China. Buenísimas tardes. Encantado. Sí, buenas tardes y encantado de estar con vosotros. El gusto es nuestro. Y Luis Rodrigo de Castro, que está también por ahí, en Relaciones Internacionales del CEU, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? No sé si está Antonio Alonso, pero entrará en breve, profesor adjunto de Historia del Pensamiento de la Universidad CEU San Pablo. Enseguida hablaremos con ellos. Os traslado la pregunta a todos, pero me permitís que empiece por Ezequiel. Esto de la voladura de la presa en Kajovka, le decían ayer a Kirby, al secretario de prensa estadounidense, creo que lo ha visto, ¿no? Porque ese sentimiento le decían, ¿por qué iba a volar Rusia una presa a la que le sacaba rédito energético sobre una población que consideran de origen prorruso en una zona ya conquistada? ¿No se parece esto mucho a volar un gasoducto en contra? Hubo un silencio, le pilló a Kirby un poco desconcentrado, esto hubo un silencio raro antes de que Kirby dijera, bueno, estamos investigando. ¿Qué crees que ha pasado ahí? No lo podemos determinar con certeza, pero yo sí presencio un patrón al cual podríamos irónicamente caracterizar como masoquismo ruso, en el sentido de que Rusia aparentemente habría realizado la voladura de un gasoducto construido con su propio dinero. Habría realizado la voladura del puente de Kerch, vital para la conexión de Crimea. Realizaría ataques contra la central de Zaporilla, controlada por los propios rusos. Realizaría atentados contra el propio Putin en Moscú y, hasta hace algún tiempo, recuerdo la acusación también de que los ataques, los bombardeos en Donetsk contra población civil del lado ruso también los perpetraba Rusia de alguna manera indirecta con algún objetivo. Y en esa línea masoquista se ha cargado una presa que da luz a Crimea y que... Exactamente. Y ahora de repente aparece esto sin aparentemente beneficio militar para Rusia, más allá de este supuesto inundamiento de terrenos
a través de los cuales realizaría la ofensiva a Ucrania, pero en todos los planes hasta ahora presentados por expertos políticos a ambos lados del río Bravo, esta zona no aparecía como la zona principal para una eventual contraofensiva. Lo que sí podría determinar esta cuestión del inundamiento de una zona, pero por otro lado la baja de las aguas más río arriba, bueno, eso generaría la baja de las aguas alrededor de la central nuclear. En Zaporilla, sí. En Zaporilla, más arriba, lo cual podría generar probabilidades, un terreno, menor profundidad de las aguas y un terreno más auspicioso, más favorable para un ataque de Ucrania hacia esa central, algo posible considerando que la llamada contraofensiva rusa aparece con todas las de perder y cada vez más la están presentando como una ofensiva más propagandística que otra cosa. Entonces, la toma de esa central y, claro, muchísimo más defendible una central nuclear que territorios tomados en un avance y no defendidos después por falta de apoyo aéreo, apoyo de artillería, hombres. Bueno, quizás es el objetivo, la toma de esa central, y para eso la voladura del embalse y la baja de las aguas. Una especulación. Pero esto se puede estar cargando los motores de refrigeración de Zaporilla en tanto que no llega la energía necesaria. Cuidado con esto. Sí, pero supuestamente, según los expertos de la Comisión Atómica, no descendería tanto el agua para desactivar. Y de todas maneras tienen que ir, los de Atom y la OIEA han dicho que tienen que ir. Están coqueteando ahí con una situación desde hace tiempo muy peligrosa, sin lugar a dudas, José. Trasladando esta cuestión, Fernando, Luis Rodrigo, habla Ezequiel de quién sale y quién no sale beneficiado, y si esta contraofensiva podía pasar por ahí, ucraniana, y si los terrenos anegados le estropean eso. Añado otro asunto para el que también quiera poner de esa parte, ¿no? Porque Ucrania lo que alega es esto, pero es que además se habla de que a lo largo de este junio la destrucción de la presa podría hacer que la venta de crudo ruso se disparara un 16%. Y no sé si esto también podría estar contemplado. Fernando. Bueno, a ver, yo en la línea de lo que dice Ezequiel voy a añadir a un dato más de masoquismo ya desmesurado. Bueno, iba a decir de lo último, digamos lo penúltimo, porque nunca sabemos lo que es lo último. Hoy los rusos, claro, no van a ser otros, evidentemente los ucranianos, han volado la tubería por la que pasa el amoníaco a la altura de Kupiansk, por la que pasa el amoníaco ruso que va luego a los puertos del Mar Negro y con el acuerdo de fertilizantes y tal, y sale a otros sitios. El amoníaco, como sabéis, es muy importante para muchos procesos, entre ellos tema de fertilizantes, etcétera. Pues eso, una voladura más hoy. Pero bueno, ya concretando el tema de la presa, fijaros la reacción que tuvo, por lo menos inicialmente, Estados Unidos. Dijo, no sabemos, no sé, hay que investigarlo, tal. No salió a la británica, es decir, o como salieron muchos países europeos y tal, diciendo, ha sido Rusia, ha sido Rusia. Y bueno, los medios de comunicación, hubo algunos que prácticamente casi lo dijeron antes que la voladura de la presa. Es decir, sin saber nadie todavía nada. Pero bueno, los norteamericanos enormemente prudentes con el tema este. Ya nos da una pista, ¿no? Y luego, por supuesto, el que sale perdiendo, como decía Ezequiel, es fundamentalmente Rusia. La línea de defensa que hay en la parte que controla Rusia del río... del río joder, lo diré ahora. Del Dnieper, Fernando. Del Dnieper, sí, del Dnieper. Es que lo pongo que lo ponen en ruso y tal, Dnieper, tal, no sé. Bueno, el Dnieper. Del Dnieper, es decir, es Rusia. Es decir, todas las fortificaciones que había hecho ahora han sido barridas por la oleada esta del río, de la destrucción de la presa, y además han acabado, como tú decías muy bien, con muchos temas de minas. De hecho, ya han explotado algunas minas, es decir, por la presión del agua y tal, y además, digamos que impide una contraofensiva. Imaginemos, claro, aquí que si los ucranianos, que ya han empezado, según parece, según todos los analistas, la famosa contraofensiva,
o la ofensiva en este caso, los rusos, si se llegara al caso y tuvieran la posibilidad, puesto que no les saliera bien la ofensiva a los ucranianos, de hacer la contraofensiva, ahí podían tener una vía de penetración que ahora ya no tienen, por lo menos temporalmente, ¿no? Pero luego hay una cosa muy importante, y es que hay un artículo del New York Times, no, del Washington Post, si mal no recuerdo, y es del año pasado, hace bastante. Entonces, ahí es un artículo largo, extenso, y en uno de los temas están preguntándole al general que llevaba esa zona, donde está la presa, y dice lo siguiente. Dice, los dos puentes fueron atacados con sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad M142 o lanzadores HIMARS, que tienen un alcance de 80 kilómetros y quedaron rápidamente intransitables. Dice, hubo momentos en los que cortamos por completo sus líneas de suministro y aún así consiguieron construir cruces, declaró Kovalchuk, que es este general. Y aquí dice... Kovalchuk considera la posibilidad de inundar el río. Los ucranianos, dijo, incluso llevaron a cabo un ataque de prueba con un lanzador HIMARS en una de las puertas de la presa de Nova Kakhovka, haciendo 3 agujeros en el metal para ver si el agua del Dnieper podía elevarse lo suficiente como para obstaculizar los cruces rusos, pero sin inundar los pueblos cercanos. La prueba fue un éxito, dijo Kovalchuk, pero la medida seguía siendo el último recurso. Se mantuvo a la espera. Es decir, estamos hablando de algo del año pasado, publicado por el Washington Post. O sea, no es nada sospechoso. Diciendo que los ucranianos ya habían hecho una prueba de ver, una pequeña prueba de hasta qué punto se podían cargar la presa y les salió bien. O sea, sí, veían que, con lo cual, hombre, ya te están dando otra pista. En esa misma línea decía Biden que podía volar el gasoducto con Alemania y que le daba igual. Hablando del norte. Ah, bueno, claro, sí, no, Biden le da igual volar casi todo. Lo digo por aquello de, siempre es raro hablar de algo y que termine pasando. Luis. Sí, aquí, bueno, pues la prudencia yo creo que impera más que en el caso del Nord Stream, en el que, pues lo habéis dicho, ¿no? Había acusaciones cruzadas de uno y otro lado, incluso se planteaba la posibilidad de nuevos actores, no solo de Rusia, Estados Unidos, ¿no? También aparecía el Reino Unido por ahí, incluso algún país nórdico, ¿no? Pero aquí, antes de... Bueno, yo no voy a entrar en culpar a uno o a otro porque no tengo las pruebas, por tanto me voy a mantener a la espera, que creo que es lo prudente, y una vez pues que se determine quién ha sido, podremos valorar, ¿no? Hablaba Ezequiel de, bueno, ¿qué gana Rusia con esto? Pues parece ser que gana poco, ¿no? Porque además también la presa es una infraestructura importante para el suministro de Crimea, y Crimea pues está bajo control ruso, ¿no? Pero desde el punto de vista ucraniano esto también tiene riesgos, ¿no? Es decir, ¿qué gana Ucrania con esto? Bueno, pues Ucrania en principio o de momento, aparte de lo que militar y estratégicamente pueda ganar, porque pueda darle una serie de ventajas, de beneficios, pero esto también tiene un impacto, es decir, esto ha supuesto la negación de determinadas zonas. Sí que es verdad que desde el gobierno ucraniano se ha dicho de que, bueno, se ha advertido a la población de que van a ser horas difíciles, 72, en concreto ha dicho 72 horas de dificultad, pero que hay que resistir. Y más allá de eso, bueno, pues habrá que ver si ha sido a cargo o si la voladura ha sido culpa de Ucrania o de Rusia. Más allá de eso, pues también tenemos que tener en cuenta lo que decíais de la central de Zaporilla, y es que en Dnieper es lo que surte de agua que sirve de refrigeración de los reactores nucleares, y bueno, pues si ha sido Ucrania o Rusia, pues habrán tenido que tener en cuenta esta variable, es decir, la voladura en último término podría causar, no parece ser que vaya a ser así, aunque la Organización Internacional de la Energía Atómica ha dicho que no tiene pruebas independientes más allá de la que le proveen Rusia y Ucrania para armar elementos objetivos de valor, y por tanto también está un poco a la espera, aunque sí se aventura a decir que no supone ningún riesgo para la central de Zaporilla. Pero poner en riesgo este tipo de infraestructuras clave que sí que pueden ofrecer, obviamente, avances o beneficios estratégicos para una u otra parte, pues puede suponer colapso de ciertas zonas, y sobre todo cuando estamos en las inmediaciones de una central nuclear, pues todos tenemos en mente lo que pasó en Chernóbil, ¿no? Como decía, un poco por cerrar el círculo y no extenderme mucho más, habrá que mantenerse a la expectativa. Sí que es verdad que a priori, y digo a priori,
el más beneficiado puede ser Ucrania, pero bueno, vamos a esperar que se dilucide y se esclarezca la autoría de los hechos, porque no sería la primera vez que nos inducen a pensar que puede ser causado por quien más beneficio puede reportar y luego descubrimos que no es así. Bueno, no sería la primera vez, pero también normalmente, bueno, como nos enseñaron a todos, ¿no? Si camina como un pato, tiene pico de pato, patas de pato y hace coac, normalmente, a veces no, pero normalmente es un pato. Creo que está también Antonio Alonso. ¿El qué? Perdona, Luis. No, que otro dicho, ¿no? Como decían las abuelas, piensa mal y acertarás. O sea, también. Eso es, sí. Antonio Alonso, Historia del Pensamiento, Universidad de San Pablo. Buenas tardes, que creo que está también ahí al otro lado. Aprovecho para reincorporar esta pregunta, un asunto que decía Vistoletti. No hay riesgo, o parece que los de Atom, la gente de la Organización Atómica, ha dicho que no hay un riesgo. Va a terminar, porque ese coqueteo es real. Antonio, empezando por ti, ¿va a terminar habiendo un problema nuclear en Ucrania a costa de que al final uno que se vea más o menos derrotado en alguna zona diga, oye, porque hemos empezado con un puente, hemos seguido con un gasoducto, la presa, pues hay un momento que alguien va a decir, mira, pues fuera esto. ¿Vamos a terminar viendo este problema, Antonio? Bueno, yo creo que sí, pero a ver, vamos a ver cómo. Me refiero, yo creo que Ucrania lleva a la desesperada bastante tiempo, lleva meses a la desesperada, buscando un golpe de efecto brutal para meter en la guerra a Rusia de lleno, para meter porque ahora mismo es solo una operación militar especial por su parte y no ha habido movilización total, sino solo parcial, y por meter en la guerra de lleno a Estados Unidos, la OTAN, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos el caso de los misiles en Polonia que matan a 2 granjeros, pero aquí no ha pasado nada, ¿eh? Tenemos la cuestión de los ataques a Zaporilla, la central nuclear de Zaporilla, cada 2 por 3, si no todos los días, y aquí no pasa absolutamente nada. Tenemos la voladura del puente sobre el estrecho de Kerch y aquí no pasa nada. Tenemos la voladura de Nord Stream, que eso es alucinante, y aquí ya incluso me consta que en Alemania a la gente ya le da igual, o sea, no le pinchas y no sangra, ¿no? Es decir, y ahora tenemos esta cuestión de la voladura de esta presa, que vamos, yo creo que es bastante evidente que han sido los ucranianos. Obviamente, como dice Luis, yo no tengo las pruebas, yo no estoy allí, yo no tengo una bola de cristal, efectivamente, no tenemos nada de eso, pero si tenemos que señalar al más beneficiado y al que actúa de manera mucho más extraña ante esta voladura, pues lo siento, pero el que se va todas las de ganar es Zelensky, ¿no? Hablando de ecocidio, ¿pero qué me estás contando? O sea, lo más importante de esa voladura, que ha inundado no sé qué, que ha habido gente que ha perdido sus casas, que además es una 80 zona controlada localidades, 10 poblaciones, 16.000 desplazados. No, lo más importante es que esto es un ecocidio. Vamos, por favor. O sea, esto es lo más importante. Es decir, como diciendo, yo estoy actuando para Occidente, ¿no? Para el público woke. Y ya está, esa es su función en estos momentos, ¿no? Estoy actuando ante el público woke. Entonces, ¿qué es lo que puede motivar al público woke? Hablar de ecocidio. Pues entonces hago eso. Pues a mí me siento, o sea, por un lado me fastidia bastante porque Ucrania es un país que lo está pasando muy mal, que hay mucha gente que está muriendo, que está siendo bombardeada, todo lo que tú quieras. Pero Zelensky, yo creo, sinceramente lo digo, es decir, ha perdido el norte, ha perdido el norte, el horizonte y vamos, en fin, y casi todo, ¿no? Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, el peligro es Zelensky. Por supuesto que claro, es que, dicen ellos, ¿no? Es que Putin nos está bombardeando. Pues sí, es verdad, estamos en una guerra, pero en una guerra pues hay que tener, digamos, ciertas precauciones. No te puedes estar pegando tiros en el pie tú a ti mismo, contra ti mismo, independientemente, sin medir las consecuencias de tus actos, porque es que algún día te va a pasar algo realmente grave, ¿no? Entonces, tiras un misil sobre Polonia y no pasa nada, ¿no? Y bombardeas Zaporilla. Eso sí pudo ser accidental. Nuclear. ¿No? Es que esto es muy grave, porque lo que se está buscando es una catástrofe nuclear como la de Chernóbil.
Pero voy un momento, por ir más allá, porque me pone así el gesto, Ezequiel. Digo yo que lo del misil de Polonia, o a Polonia, digo, fue accidental, en teoría, la batería antimisiles. Eso quizás sí, pero la sumatoria de todas las anteriores, Puente de Kerch, gasoductos, vale, pero no estamos insinuando que lo hubieran hecho aposta para meter a Polonia en la guerra. No, bueno, yo lo que estoy diciendo es que al principio se señaló que había sido un misil ruso y quien se lo había señalado habían sido inmediatamente las autoridades ucranianas. Sí. Es decir, puede ser que efectivamente el misil fuera repeliendo un ataque de un misil ruso, no lo sé. Yo lo dudo, esto ya lo dudo porque ya esas investigaciones ya se han ido de mis manos, ¿no? Pero el caso es que era un misil ucraniano el que acaba en territorio polaco, y el caso es que Ucrania acusa a Rusia de que eso es un misil ruso. Y entonces Estados Unidos inmediatamente... En primera instancia también. ¿Cómo? En concreto, Polonia en primera instancia también, digo. Sí, que si efectivamente Ucrania pareciese en una situación mejor a la de Rusia, pareciese en la ofensiva, ganando, evidentemente no debería realizar atentados o de alguna manera generar provocaciones para que eso determine una expansión horizontal, una escalada horizontal de la guerra en la cual participe Polonia, Estados Unidos, atentados terroristas en el sentido más concreto de la palabra, básicamente una persona civil asesinada con una bomba en territorio ruso, un blogger, por ejemplo. Bueno, que hay civiles ucranianos muertos también. Sin lugar a dudas, pero... O sea, que no lo digo por... O sea, que no, yo no quiero justificar ni una cosa ni la otra, pero por ataques militares dirigidos hacia, aparentemente, objetivos civiles, quizás, claro, eso es lo que yo no sé. Quizás hacia objetivos, y también condenable, naturalmente, pero no una cosa tan abiertamente ligada a nuestra concepción de un atentado, de una bomba puesta a un blogger. Bueno, eso es. Un país en la ofensiva, un país con todas las de ganar en una guerra, como presentan Ucrania, no realiza ese tipo de acciones. Entonces, eso responde a la situación actual y evidentemente a una pérdida del respaldo de la OTAN cada vez mayor y a la presión de realizar esta contraofensiva, a pesar de que, según todos los analistas a ambos lados del río Bravo, tanto a favor de Ucrania como a favor de Rusia, aparece condenada por lo menos a no alcanzar los objetivos buscados, sino condenada directamente al fracaso. Creo que Antonio iba a decir algo, Luis, Fernando. No, es que al hilo de lo que decía Ezequiel, y que iba a acabar yo la cuestión, pero era coincidente en la línea con lo que estaba diciendo Ezequiel, y es que, vale, asumamos que Rusia acaba de volar esa presa. ¿Cuál era su objetivo militar? Porque no nos equivoquemos, cuando Rusia hace una acción militar, tiene un objetivo militar, ¿vale? Entonces, si se pone en Bakhmut, uno se pone a lloriquear y decir, ay, no nos están enviando balas y no sé qué, no es para denunciar a Putin ante la comunidad internacional, sino por desgracia, para que el ejército ucraniano envíe ahí más hombres y haga la picadora de carne de Bakhmut. Eso es un objetivo militar, destruir al ejército. No es conquistar territorio. ¿Cuál es el objetivo militar de destruir la presa? Conquistar territorio, pero si ese era su territorio. Es decir, aquí hay que pensar ya, digamos, fuera de lo que nos dicen los titulares de los más media, pues generalistas, ¿no? Y hay que pensar ya con lógica en la mano y con la sensatez en la mano y decir, vamos a ver, ¿cuál es el objetivo militar que pretendía alcanzar Rusia con esta acción? ¿Qué sale ganando Rusia con esto? Y respondiendo a esas preguntas, pues lo que dice Luis, dice, hombre, 100% no te lo puedo decir, pero vamos, es raro. Voy a ir con Luis y con Fernando, si me permitís, Antonio, Alonso, Ezequiel, Antonio, pero aprovecho para justo incorporar esta pregunta. Yo nunca había visto a Rusia en medio de este entramado, me refiero en este momento, no en la historia, sino en este momento en cuanto a la guerra en Ucrania, ¿no? Yo nunca había visto a Rusia ir tan rápido a la comunidad internacional a intentar condenar algo. Ayer se reunió ese Consejo de Emergencia, ese Consejo de Seguridad Nacional de Emergencia en la ONU, precisamente a petición de Rusia, para intentar condenar esto como acto terrorista. Nunca lo había visto hacerlo con tanta vehemencia, como diciendo, que siempre me decís a mí y mirad lo que ha pasado. Y yo nunca lo había visto, me resultó raro. Pero es que más allá de eso, Turquía acaba de pedir una comisión, le acaba de decir a Rusia y a Ucrania, a Moscú y a Kiev, que si están dispuestos a aceptar una comisión. La última vez que se buscó una comisión
en la ONU era por el tema del Nord Stream y no salió adelante. Fernando y luego Luis, ¿qué pensáis de este asunto? Tanto de la rapidez con la que ha ido Rusia a intentar hablar con la comunidad internacional como de esa comisión. ¿Va a salir adelante? Pues, hombre, bueno, primero un pequeño apunte. Eso que os he dicho de que ya se había bombardeado por parte de los ucranianos el año pasado, esta presa está en el Washington Post del 29 de diciembre de 2022. Lo digo por si alguien lo quiere consultar. O sea, que es que no es... Ya se había bombardeado y se había experimentado lo que podría pasar si inundaban eso. Pues, hombre, es un indicio. A lo que tú me respondías, perdón, me contestabas. A ver, hay que tener en cuenta primero una cosa. Fijaros que cuando se hacen los famosos referéndums de los 4 territorios que van a quedar incorporados a Rusia, uno de ellos es Kherson, pero Kherson está, digamos, ahora en manos, más o menos la mitad en manos rusas y la otra mitad en manos ucranianas. Y en ese referéndum lo que se dice es que se va a quedar con todo. Es decir, cualquier posibilidad de acuerdo de paz, desde el punto de vista ruso, pasa porque Kherson entero, lo que tiene la Rusia y lo que tienen los ucranianos, pase a manos rusas. Luego no tiene sentido destrozar lo que según los rusos va a ser ya algo seguro para ellos. Eso por un lado. Y luego el Consejo de Seguridad. Claro, si es que tenemos el problema de siempre. En el Consejo de Seguridad, como hay derecho a veto, al final es muy difícil que la cosa prospere, porque entre otros van a llegar los talibanes europeos, que son los británicos, o los norteamericanos, pero vamos, y van a decir, no, yo lo veto. Con lo cual, pues se acabó. Lo de Turquía, pues hombre, Turquía, digamos que están muy buenas relaciones con Rusia. Le echó una mano Putin en algunas cosas durante la campaña electoral, haciéndole algún regalito y tal, ¿no? Como la prolongación del acuerdo del grano y tal. Entonces, bueno, y además... Que 2 días después dejó de haber acuerdo del grano. O sea, fue una jugada un poco... pero bueno, pero le echó ahí una mano para pegar a las elecciones. A cambio, por cierto, la mitad del gobierno de Erdogan es muy proclive a las relaciones con Putin. Sí, claro, no. Para Rusia, la reelección de Erdogan representaba una cuestión fundamental. Vital. Fundamental. Y luego, finalmente, de lo que tenemos es que ahora mismo la situación, en la central de Zaporozhia, por suerte, de los 6, si mal no recuerdo, de reactores nucleares que hay, solo había 2 en marcha. Y bueno, por lo que he estado leyendo, tienen sistemas para poderse desactivar de manera automática y además tienen una serie de cuentas, digamos, o de almacenamiento de agua que hacen que no dependa completamente del río. Es decir, que no dependa y de tal manera que ahí, por el momento, no hay riesgo, según dicen los técnicos. Pero está claro. Es decir, y yo el riesgo no lo veía tanto por esa parte como por el hecho de que en la escalada que estamos viendo en esta especie de salto de ahora esto, alguien diga sí, pues ahora también Ahí va, José. Es decir, ahí el problema está en que, lo que ha señalado muy bien Ezequiel, es que al final, y Antonio, es que al final Estados Unidos y Occidente están presionando a Ucrania. Mira, tienes que conseguir algo hasta el verano y tal, porque si no esto no va a haber más financiación, no va a haber menos, nosotros nos interesa más lo de China y, oye, tienes que presentarnos resultados, la cuenta de resultados. Entonces se lanza, lo que parece que ya todos coinciden que es la famosa ofensiva. Los primeros días, los 2 o 3 primeros días, un desastre, que es normal, porque esto no es una cosa de un día ni de tal, es decir, no han conseguido traspasar, han conseguido traspasar primeras líneas, pero luego les han vuelto a echar. Con esto que ganan, algo fundamental, y es que, aparte de las distracciones y de echar la culpa a los rusos y tal, y es que la bajada del río, en la parte que va desde la presa hacia Dnipro, allá hay otra serie de represas, si ahora le cortan el agua, aquello se queda en un riachuelo, dentro de unos días, cuando ya se haya vaciado prácticamente la presa. Eso haría más fácil lo que pretendían, y sabemos que pretendían los ucranianos, que es traspasar el Dnieper con barcazas, incluso con pontones, que no sería posible en la parte más ancha del río, pero al dejar un tramo grande sin agua prácticamente, ahí sí que podrían lanzar un ataque desde el flanco
que ayudara al ataque principal que va a venir por Zaporozhia hacia Melitopol. O sea, que ¿quién sale ganando? Pues los ucranianos. Y con respecto a esa comisión, y se lo traslado a Luis, ¿va a haber o no va a haber comisión en la ONU para investigar lo ocurrido en la presa? Pues hombre, tenemos que ver con qué mayoría se articula, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí alguien me dijo una vez, y creo que Antonio Alonso estaba por medio, si los rusos hacen algo, o lo dicen, y si no lo hacen, pues también lo dicen, ¿no? Es decir, que pensando mal, y volviendo un poco a esto de la comisión, el ataque y tal, bueno, vamos a pensar mal y vamos a pensar que esto ha sido Ucrania, ¿no? Por aquello de que los rusos enseguida han intentado buscar una condena internacional, bueno, moverse en la esfera internacional y decir, no, es que yo no he sido, es que esto ha venido por otro lado y yo no quiero asumir responsabilidades en este sentido que se puedan derivar a futuro precisamente porque la autoría no es mía, ¿no? Es decir, podemos pensar muy mal de los rusos y pensar, bueno, están haciendo un teatro, pero posiblemente también, y como decías tú antes, ¿no, José? Pues si anda con un pato y parece un pato, pues probablemente que lo siga. Y pensando mal a lo mejor de los ucranianos, pues podemos también pensar que es una jugada redonda, ¿no? Sobre todo para esa contraofensiva. Y aquí, pues, con lo que decía Fernando, de presentar un balance aceptable para Occidente que permita seguir pidiendo armas, es decir, que Ucrania pueda llegar a Alemania, a Rusia, a Francia, Alemania o al resto de socios OTAN y decirle, oiga, mire, es que usted me está proporcionando armamento, me está proporcionando tanques y yo estoy avanzando territorialmente, con lo cual siga usted proporcionándome armas que yo voy a seguir sacándole provecho. Y sí que es verdad que al otro lado del río, bueno, pues un río muy caudaloso, Rusia pues parecía sentirse un poco segura y que el río actuaba como línea de contención, ¿no? Pero precisamente si vaciamos el caudal del río y obviamente anegamos ciertas zonas, ¿no? Pero si rebajamos esa distancia entre una orilla y otra y permitimos que la distancia terrestre pueda ser más transitable, pues esto es una jugada maestra por parte de Zelensky en caso de que, ya digo, pensando mal y en caso de confirmarse la autoría ucraniana. Bueno, al final todos sabemos que en el Consejo de Seguridad Nacional pues hay países que tienen cierto poder de veto y otros que no. Igual que Rusia ha vetado ciertas decisiones simplemente con su propio voto, pues en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hay aliados o hay representantes que podemos decir filoucranianos, ¿no? Por ejemplo, pues está Francia y está sobre todo Estados Unidos y no creo que ahora mismo Estados Unidos pues por una cuestión de estrategia y por una cuestión de seguir sosteniendo la posición ucraniana, pues vaya a permitir, tampoco creo que lo haga a Francia o que lo pueda llegar a hacer el Reino Unido, ¿no? China va un poco más por libre, ¿no? Pero esos tres no veo yo que puedan dar su luz verde a que se adopte una resolución en este sentido, con lo cual, pues... Que vamos a ver una pila de abstenciones como con el Nord Stream hasta que no... Como me abstengo no hay quórum. Y no he dicho que no, pero tampoco la he puesto en marcha. Sí, yo recordaba recién esa máxima atribuida a Perón de cuando no quiero la resolución de un problema, genero una comisión. Claro, sí, eso se decía también en España. Bueno. Si no quieres que se sepa nada, crea una comisión de investigación. Y efectivamente ya anduvimos con la Gürtel, las otras tres, bueno, en fin, tenemos también un buen reparto de ellas. Os cambio un poco el tercio, pero muy vinculado a esto. Y antes de ir con los procesos de paz, porque se habla de África, distintos países, se habla de Brasil, se habla de Vaticano, se habla de mucha gente detrás de todo esto y de China, evidentemente. Pero primero, ayer, en la tarde-noche de ayer, Kevin McCarthy, muy protagonista con esto del techo de deuda en Estados Unidos, y quién sabe si no acabará presentándose incluso a la carrera presidencial, aunque de momento creo que está bien donde está, dijo a una serie de representantes republicanos que querían elevar todavía más el gasto en armamento. Por las razones de lobby que sea, no voy a entrar ahí. Pero le dijo que se había acabado y que consideraba que Estados Unidos ya no estaba gastando en Ucrania dinero, sino despilfarrando ese dinero. A esto hay que sumarle que no les ponen ese techo ya, o sea que les han puesto un límite y que el gasto en defensa también tiene nombre y apellidos por parte del lado demócrata. ¿Hasta qué punto Estados Unidos, empiezo por Ezequiel, que lo tengo aquí a mi lado, hasta qué punto Estados Unidos se ha cansado de esto?
Una cosa, la cuestión del gasto en armamento, otra cosa, el gasto en armamento para Ucrania. El gasto en armamento para Estados Unidos representa un excelente negocio porque de la industria armamentística mundial, prácticamente la mitad aparece en los Estados Unidos. Así que y la que aparece fuera también es de Estados Unidos. También. El Make America Great Again, esto de la vuelta de la industria, bueno, eso aparece ligado a la industria armamentística sin lugar a dudas. Ahora, realizar ingentes inversiones de dinero, tanto en armamento como en financiamiento, para Ucrania, cuando la política exterior cada vez más está siendo redireccionada hacia el verdadero enemigo de los Estados Unidos, China, su verdadero rival, no solamente en lo militar, sino por sobre todas las cosas en lo económico, y ahí aparece la disputa en cuanto al dólar y el yuan, en cuanto a los mercados financieros, en cuanto a las tecnologías del futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de eso seguro que aparecen cansados, y más si en año electoral el siguiente ese gasto puede aparecer como la causa de muchos otros pesares y de recortes en el gasto social, sí, de salud, de educación, etcétera, etcétera. Bueno, ya está ocurriendo. El límite del techo de deuda en la parte de gasto de defensa se ha disparado y al Medicare le han metido un buen recorte. Entonces, las declaraciones y las posturas de cada quien, tanto los demócratas como los republicanos, aparecen entre estas tensiones. Van a responder en última instancia a esto. Pero siempre debemos recordar, debemos contextualizar. Lo de Ucrania representa uno de los focos del escenario más grande, de ese conflicto en torno a la reconfiguración del orden mundial, y la gran batalla y la próxima batalla, aunque ya comenzó de alguna manera, aparece con China y con crecientes provocaciones, más allá de las provocaciones, en mi opinión, desesperadas. Ahí acompaño el análisis de Antonio, en Ucrania, para participar más a quienes no quieren participar más. ¿Sí? Pero, y dicho esto, claro, con este argumento, ¿tú crees que, efectivamente, dices, no se ha cansado, sino que es una cuestión meramente del gasto hacia afuera, porque están ya redireccionando esfuerzos? ¿Se acabó entonces? No lo quiero comparar con un Vietnam, pero esto puede ser un Azerbaiyán o sea, hasta aquí hemos llegado y hasta donde lleguen los ucranianos llegarán. En realidad el escenario aparece abierto. Yo vaticino el final de la contraofensiva, posteriormente una ofensiva rusa y después, según el estado de las cosas, territorialmente también, el inicio de una negociación para un armisticio, porque el conflicto de fondo no va a desaparecer, va a aparecer latente ahí durante mucho tiempo, lo cual para Europa representa una pésima noticia, para Rusia y para Ucrania naturalmente también. Bueno, mira los contagios con Kosovo y etcétera, claro, ahora. Imposible una Europa segura enfrentada con Rusia. Entonces, es el mal negocio a largo plazo o a mediano plazo de Europa, José. Antonio. Sí, bueno, un par de cuestiones con esto que decías del armamento y tal. Una de las lecciones de la incursión de la semana pasada en Belgorod es muy curiosa, y es que está la disyuntiva de si primero, no sabemos cuántas personas hicieron la incursión en Belgorod, si fueron 50, 70 o 2.000, porque depende de la fuente, te da una cifra u otra. Da igual el número de personas, pero la cuestión es que el ejército ucraniano, o bueno, Zelensky ha dicho, no, esto no son ejército ucraniano. Es decir, que armas que Occidente le ha dado, países OTAN, le ha dado al ejército ucraniano, han aparecido en manos de unos señores que no son del ejército ucraniano. Pues esa disyuntiva o esa solución al dilema es muy mala. Porque la otra disyuntiva o la otra solución a ese dilema es que sí, son parte del ejército ucraniano. Es decir, que el armamento de la OTAN que se ha dado al ejército ucraniano, el ejército ucraniano, obedeciendo órdenes del Alto Estado Mayor, ha hecho una incursión en territorio ruso. Cualquiera de las dos opciones son malas. Digo, son malas de cara a la opinión pública o a la imagen de Ucrania frente a Estados Unidos a la hora de gastar más dinero en armamento por esto. Es decir, efectivamente, como decía Ezequiel, una cosa es la industria americana de defensa, que ahí sí puedes echar millones y millones de dólares, que ahí no hay discusión ninguna. La cuestión es, ¿pero vamos a seguir de verdad enviando estas armas a Zelensky? Pero date cuenta de que se van a utilizar para entrar en territorio ruso.
es que se nos va a ir de las manos. Estamos perdiendo el control de esto. Ya no estoy hablando de los Stingers o de lo que sea, que han acabado en Siria o en México. México, frontera con Estados Unidos, cuidado. Sino que estoy hablando de tanques, en fin, de vehículos acorazados, de vehículos blindados y, por supuesto, de drones, etcétera, etcétera. Cuidado con esa derivada, porque cada vez está siendo más claro o que Zelensky no tiene control sobre el ejército, o que, por lo menos, que Zelensky no es fiable, no es un socio fiable para pasarle armamento occidental de la OTAN, porque va a ser utilizado para hacer algo que no queremos. Y esta es la segunda cosa que yo quería decir, la cuestión de la seguridad colectiva. Desde el año 1975 se viene hablando en Europa de la seguridad colectiva. Es decir, si tenemos que ser conscientes de que esto es muy chiquitito, este continente es un mini continente y aquí todos nos conocemos, esto es como un barrio y si mi vecino del barrio tiene problemas, los tengo yo en mi casa. Es decir, si Kosovo el día de hoy estalla, el problema lo va a tener Albania, claro que sí, Serbia, por supuesto, pero Bosnia, Croacia, Eslovenia, y claro, esos ya son países de la OTAN. Como decía Ezequiel, porque al final es una cosa que te salpica casi en la frontera, es como tener el de la puerta de al lado haciendo obras. Muy cortito. Exactamente. Entonces, la cuestión de la seguridad colectiva hay que mantenerla. Entonces, por lo menos en la retórica, Rusia sí que lo viene defendiendo, es decir, defendemos una Europa segura. Y claro, y en la retórica la OTAN también dice lo mismo, pero vamos a ver, y enlazando con un poco lo que decía de los procesos de paz, es que o se apuesta por la paz o se apuesta por la guerra. No hay un camino intermedio, porque cuando estás en las trincheras, que sí, que no, que tú avanzas 100 metros y tal, todavía estás apostando por la guerra. Así que o apuestas clarísimamente por la paz o estás apostando clarísimamente por la guerra. Y Fernando y Luis. En consonancia con lo de Antonio, patrocinar a estos grupos formados mayormente por nazis o neonazis rusos, muchos incluso con la simbología, algunos incluso también provenientes de Polonia, connota un riesgo a mediano plazo enorme. Porque si generas un monstruo, el monstruo después puede reaccionar en tu contra. Recordá la política de Estados Unidos de patrocinio a los talibanes, que determinó. Recordá lo sucedido con el apoyo a los Freedom Fighters en Siria, después vueltos parte del llamado Daesh, el ejército islámico. Lo sucedido en Irak, cuando Estados Unidos patrocina un grupo en contra de sus enemigos, muchas veces ese grupo realiza un giro de 80 grados y al final reacciona en contra del propio Estados Unidos. Claro que acá aparecería Europa en la primera línea de defensa contra estos grupos neonazis armados, ¿sí? Claro, o sea, eso es verdad, pero voy a hacer un disclaimer, es que luego ya saben que nos pasa de todo a nosotros. Nosotros contamos un poco todo y opinamos sobre todo el asunto y tratamos de poner todos los puntos de todo lo que se comenta, de ahí esta afirmación también que lanza Ezequiel, y aprovecho para poner una contraparte. Igual que se habla de todo esto que hizo Estados Unidos, le ha pasado en muchos países del este a Rusia, que ha intentado también patrocinar a muchos grupos y que han terminado viendo cómo le disparaban con sus propios lanzacohetes a los helicópteros. Generar monstruos siempre representa un peligro, independientemente de quién, pero en este momento aparece Europa en peligro con estos locos. Es el tema. Fernando. Sí, yo creo que hay que tener en cuenta una cosa. Bueno, por desgracia, ojalá me equivoque, yo no creo que vaya a haber paz este año. Los rusos no tienen interés y Estados Unidos tampoco. Es decir, ¿por qué lo digo esto? Pues porque los rusos yo creo que están jugando ahora mismo, me puedo equivocar, pero por lo que voy viendo, a una cosa muy sencilla. Es decir, los ucranianos hacen la ofensiva, fracasa porque las posiciones fortificadas y la logística rusa es mucho más cómoda que lo que significa atacar por parte de los ucranianos. Yo hago una contraofensiva, los machaco. A partir de ahí llega las lluvias del otoño, ya sabéis, enfangamiento, no se puede hacer nada. Yo sigo fortificando mis posiciones, hago un segundo Bakhmut en algún otro sitio para estar ahí desgastando a los ucranianos y me presento en el verano siguiente, donde el ejército ucraniano ya está muy debilitado, incluso puede que esté a punto de colapsar, y yo lanzo ya de verdad una ofensiva gorda. Y le sirvo este regalo tan envenenado al señor Biden a las puertas de unas elecciones presidenciales. A ver cómo se lo come.
Venga, Es una opción, ¿eh? No te estoy diciendo que vaya a pasar, pero pudiera ser una bueno, opción. el vaticinio de Ezequiel iba en la misma línea. Paso, le traslado la pregunta a Luis y ya aprovecho para haceros a todos esta rueda, porque si no me acabaré quedando sin tiempo y me dará rabia. Así que os lo paso a todos. Procesos de paz. Dicen Ezequiel y Fernando, bueno, este año no. El Vaticano, una serie de países africanos, entre ellos ayer creo que Gabón se unía también a esta petición de paz. Especialmente Sudáfrica lo ha hecho porque está sufriendo mucho energéticamente y metido en el tema de los BRICS con su relación luego con Estados Unidos. Brasil, China, ¿existe un proceso de paz real? Porque uno casi, no sé si por deformación pero uno pasa a creerse más el del Vaticano porque dice, esto sí que no se meterán en una guerra a día de hoy, ¿no? Esto no es la guerra santa de aquellos siglos. Entonces, llegados a este punto, dice, el del Vaticano irá a hablar de verdad de paz, ¿no? Este sí. Pero aún así, ha conseguido hablar con un ucraniano y trasladarse ahora a Moscú, que en principio iban a no recibirlo. ¿Qué vamos a sacar de ahí? Porque se habla de muchos enviados, pero no se ve un plan. No hay nadie que diga, bueno, esto va a ser. Entonces, dentro de eso, será cuando uno de los dos esté agotado, no cuando alguien busque una paz real. Voy a empezar por Luis y os lo voy trasladando. Sí, y además aquí, bueno, la posición del Vaticano, el Papa lo dijo volando de vuelta de su viaje a Hungría, ¿no? Que dio la pista de que algo había, es decir, que algo se estaba cocinando, pero no dio más datos y dijo, cuando llegue el momento se dará más información. Y en el caso del Vaticano, pues obviamente tú decías que son de fiar en el sentido de que no van a hacer la guerra, ¿no? Tampoco tienen capacidad armamentística nula y tampoco tiene una fuerza militar que se les retenga sospechosa, ¿no? Pero de la posición del Vaticano yo sí que me la creo un poco más, precisamente por quien la está protagonizando y es una figura bastante interesante que viene de una comunidad también bastante interesante, es el cardenal Matteo Zuppi, que en algunos ambientes vaticanos está incluso considerado como un potencial o un candidato muy fuerte llamado a suceder al Papa Francisco. Sí que es verdad que, bueno, pues que quien entra Papa al cónclave suele salir como cardenal, pero bueno, es alguien que está muy en lista y que está muy bien considerado, ¿no? El cardenal Zuppi se ha entrevistado con la parte ucraniana. Rusia no ha descartado que se vaya, por lo menos el portavoz del Kremlin no ha negado que se esté preparando una reunión también con Putin. Yo creo que la postura del Vaticano, la diplomacia vaticana es bastante buena en ese sentido, no siempre sabe hilar muy fino, pero yendo un poco más a la figura del cardenal Zuppi, que al final viene también de la comunidad de Sant'Egidio. Bueno, pues para quien no lo conozca, es una comunidad que se basa en dos cuestiones: la paz, la promoción de la paz en la escena internacional en base al ecumenismo. Yo creo que es la persona clave, el cardenal Zuppi, porque viene él pertenece a esta comunidad de Sant'Egidio. Y bueno, pues es capaz de aunar esa dimensión de la paz con esa dimensión del ecumenismo que está también dentro del conflicto, ¿no? Y además es alguien que ya estuvo presente en unos acuerdos de paz anteriormente, en los de los años 90, que pusieron fin a la guerra de Mozambique, con lo cual es una persona bastante autorizada. Yo no sé si al final la postura del Vaticano o la propuesta del Vaticano será la que salga a la luz, pero por lo menos por trayectoria personal de quien ha sido designado por el Santo Padre como negociador jefe, por así decirlo, y por la trayectoria de la comunidad a la que pertenece, pues a mí por lo menos sí que me genera una confianza, o sí que la veo en ese sentido un poco más sólida, ¿no? Más allá de que, por supuesto, pues otros actores que mantienen buenas relaciones con Rusia y que... Yo lo pregunto sobre todo por la aceptación del que recibe la oferta de paz, no por el que la hace, ¿no? Que al final esto es como más extraño. Una reflexión claro, sobre el contexto. Aquí sí, también tenemos, que yo creo, como decía Fernando, que no habrá paz este año, en todo caso el año que viene, y porque hay elecciones a finales de año en Estados Unidos, y esto aguantará hasta que Occidente pues pueda seguir manteniendo la postura ucraniana. Es decir, llegado ese momento, pues se podrá comprar cualquier postura de paz que pueda ser aceptada tanto por una parte como por otra, pero bueno, esperemos que esto salga pronto adelante. Ezequiel, decías. Retrocedo a lo del reordenamiento
del orden mundial, a la reconfiguración del orden mundial. ¿Quién capitaneaba los procesos de paz desde la Segunda Guerra Mundial en adelante? Por lo general Estados Unidos, Europa o algún país del norte global. Bueno, que ganaba las guerras, ¿no? Bueno, a veces sí, a veces no, pero por lo menos aparecía como el garante de la paz y de la seguridad. Porque, ya, pero quiero decirte, después de Muchas veces generaban ellas la guerra, sí. Pero en los procesos posteriores, ¿quiénes aparecen ahora como los posibles, si bien muy difícil la negociación, muy difícil todo el proceso, como los posibles promotores de un acuerdo de paz? Brasil, China, Sudáfrica, Turquía, bueno, el Vaticano. ¿Desapareció el norte global? Bueno, acá están implicados, ¿no? Sería lo mismo que decir que el proceso de paz lo promueve Rusia. Bueno, pero ¿por qué el norte global entonces? ¿Por qué todos los países del norte global participan en esto si a fin de cuentas esto va a determinar perjuicios para sí mismo y abandonar el rol de ordenador? ¿Sí? Si aparece China como el promotor de la paz o cualquier otro país ligado a los BRICS, bueno, entonces aparecemos en un mundo evidentemente distinto al de hace 20 o 30 años. Bueno, pero no están metidos ahí, ¿no? Quiero decirte, China si hubiera querido, si los tiempos fueran distintos, y siguiendo ese argumento, China hubiera podido entrar como pacificador en la Segunda Guerra Mundial, al final, si hubiera querido, después al final le tira la bomba, ¿no? Pero José, participan como pacificadores o como ordenadores de la configuración global quienes pueden a partir de su poder, ¿sí? Sí, bueno, que tienen una mayor relevancia, no lo duda nadie, pero que la implicación en esta guerra es muy distinta, ¿no? Que China estaba metida en la Segunda Guerra Mundial de otra manera, Brasil no estaba. Pero si José, de acuerdo, en el pasado, si Estados Unidos, Europa y el resto del norte global hubieran generado la misma presión frente a América Latina, el Medio Oriente, África, para que participaran en una guerra ajena a ellos, como por ejemplo la primera guerra de Irak, en la cual Argentina, por ejemplo, participó. Despachó 5 soldados, no más de eso no podía, pero participó en eso por presión de Estados Unidos. Hoy día los países responden no solamente a América Latina, África, Arabia Saudita, el Medio Oriente. Señores, esto es un problema de ustedes, aparecen en una condición distinta y los más poderosos del sur global, aunque en ascenso hacia una posición hegemónica o por lo menos multipolar como China, bueno, presentan las credenciales necesarias, el poder económico, político, incluso el prestigio, para realizar la negociación, para capitanear la negociación de paz. Entonces, presenciamos acá un retroceso en esa reconfiguración del orden mundial de esta vieja hegemonía, especialmente de Estados Unidos, tontamente, en mi opinión, acompañada por Europa. Para mí, Europa debería aparecer como el promotor de paz, pero no debería haber determinado este curso de confrontación total y absoluta. Hubiera podido realizar un manejo intermedio, no, ahora ya no, un manejo mucho más inteligente de toda esta situación, y ahora aparece como parte implicada, y en su lugar, ¿quién es el nuevo garante de la paz? Países del sur global, Brasil, China, Turquía, Vaticano, Sudáfrica, alguno de ellos. Yo insisto que luego hasta el final Estados Unidos se metió a meter la mano en la paz cuando ya ganó las guerras. Que normalmente es así, ¿no? Primero ganó la guerra y luego lo que pasa es que aquí tenemos un desastre nuclear, como el acabose de esta guerra, que pues es a que parece que no se quiera llegar. Pero los pequeños conflictos a escala en el mundo, entiendo la importancia siempre al final que cobran de pronto. Sí, entiendo perfectamente el argumento de quién. Fernando, Antonio, por cerrar este capítulo del asunto de la paz, decía Fernando que no lo ve este año. Antonio, más allá de cuándo lo ve y cómo, también lo ve tras una capitulación por parte de uno de los bandos. Sí, bueno, yo muy de acuerdo con lo que decía Ezequiel acerca del papel de China en el mundo futuro, ¿no? En el mundo próximo, ¿no? Por un lado, que la mayor preocupación para los Estados Unidos, mirándolo así con el rabillo del ojo, efectivamente, es China, no es Rusia. Y por otro lado, el papel de China como pacificador entre Irán y Arabia Saudí y en otros escenarios también en África, ¿no? Dicho esto, ¿cuándo preveo yo que acabará la guerra? Pues no lo preveo. Yo creo que esto nos pillará a todos por sorpresa y dirán, bueno, pues nada, que hemos alcanzado un armisticio, un alto el fuego y a ver cómo evoluciona esto. Será un cierre en falso, eso también se puede decir, también como ha dicho antes Ezequiel, que se acabarán los tiros, pero el conflicto de fondo seguirá y quienes más lo sufriremos seremos los europeos. ¿Y cuándo se llegará a ese armisticio? Pues aparecerá por ahí, por el horizonte de Estados Unidos y de Europa, una expresión, una frase que es muy, muy significativa, que es el hastío de la guerra. Cuando el hastío de la guerra aparezca por el horizonte de la opinión pública de Estados Unidos y de la Unión Europea, de los países europeos,
el año que viene hay elecciones al Parlamento Europeo. Y en principio también se tienen que renovar la Comisión Europea, si no recuerdo mal, y por lo tanto también el 2024, año electoral. Ya no me estoy hablando de noviembre del año 24, sino que están ante las primarias y todo el año, desde el noviembre del 23 a noviembre del 24, es año electoral en Estados Unidos, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, el hastío de la guerra, a quien más puede afectar es a los que son más vulnerables desde el punto de vista de la opinión pública, puesto que son democracias en las que la gente va a votar. Entonces, es muy sensible, es decir, al final esa gente elige gobiernos, dice, bueno, ¿para qué vamos a introducir una variable que no podemos controlar en absoluto en esta función, en esta función, en esta fórmula matemática que son las elecciones democráticas en Estados Unidos y en Europa? Así que mejor, Zelensky, macho, pues hasta aquí hemos llegado, fue bonito mientras duró y mejor retirarse con un poquito de dignidad que no, pues eso, que no pues perdiendo todos el puesto y por lo tanto mejor ríndete tú, ¿no? Porque esto es así, ¿no? Es decir, Estados Unidos a mí me hace mucha gracia, ¿no? Pues, bueno, me hace mucha gracia, quiero decir, a lo mejor es una visión muy sesgada, ¿vale? Pero me hace mucha gracia porque, claro, desde Estados Unidos lo que se dice es, sí, vosotros seguís pegándoos en vuestro territorio. Y se puso en contacto conmigo, por cierto, uno de tus oyentes o uno de tus televidentes y me dijo, oye, ¿por qué no presentas esta pregunta? Y es, si hay una próxima guerra mundial que eran bombas nucleares o bombas en general en territorio estadounidense, y esta es una buena clave, porque si Estados Unidos es consciente, o Biden, o la gente que controla el Capitolio, la Casa Blanca en estos momentos, que yo no sé si será Biden o no, sinceramente, yo creo que es consciente de esto, que es, como se nos vaya esto de las manos, las bombas ya no van a caer sobre Londres, o sobre París, o sobre Dresde, o sobre Colonia, o sobre Montecassino en Italia, van a caer en Nueva York, van a caer en Atlanta, van a caer en Chicago, porque ahora hay una cosa que se llaman misiles hipersónicos, que son imposibles de parar. Por lo tanto, vamos a pensar un poquito más en frío. Yo tengo esa esperanza, ¿vale? No tanto en la misión de paz del Vaticano como en el como en el miedo, ¿no? En el miedo a lo que vaya a ocurrir. Antonio, me voy a quedar con esa reflexión. Le iba a pedir en medio segundo a Fernando si quiere decir algo, porque de verdad ya me tenía que haber ido ya. Entonces, Fernando, vale, pues, ciérrame esto. No, simplemente, es decir... Estoy de acuerdo con Antonio. Bravo, Fernando. No. Simplemente, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero que simplemente no olvidéis que Europa no puede hacer nada porque Europa es beligerante. Es decir, cuando habéis citado África, el Vaticano, aunque es Europa, pero bueno, está en una situación muy especial, la del Vaticano, ¿no? Los brasileños, chinos, tal, no sé qué. Pues Europa no puede ser, digamos, el que haga esa función de mediadora porque es parte del conflicto. Y eso es lo que todavía la gente en Europa no se da cuenta, que somos parte del conflicto. Y que los norteamericanos siguen probando con la escalada. Es decir, ahora me cargo la presa a través de los ucranianos, ahora me cargo la presa, lo que sea, mañana, y a ver qué hacen los rusos. Por eso yo creo que los rusos harán convocar al Consejo de Seguridad, que saben que no vaya a ningún lado, pero para dejar claro de que, oye, como sigáis con la escalada, esto se puede ir a las manos y una bomba nuclear táctica puede llegar en cualquier momento. Y en esas estamos. Bueno, yo espero que no estemos en esas, no sé, pues le llamamos táctica como con cierto eufemismo a un asunto que nos puede acabar salpicando de forma bastante peligrosa, pero bueno. Fernando Moragón, Antonio Alonso, Luis Rodrigo de Castro y Ezequiel Vistoletti, que un gusto tenerte bajo este techo en esta tu casa. Gracias a los cuatro. Nos vemos, bueno, ya, casi la semana que viene seguro volvemos a hablarnos. Y a todos ustedes, no se muevan, que volvemos en un par de minutos. Cerramos Wall Street y vamos con todo lo sucedido también en lo económico en el mundo en el día de hoy.